Los segundos domingos, peregrinos todos, toda esta asamblea. Hemos escuchado antes esta realidad tan bella. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Estas palabras después del canto de la aleluya. Realmente esta es la realidad. Las palabras del Señor son espíritu y vida. Las palabras del Señor nos iluminan el camino de la vida. Es el don del Espíritu Santo para acertar en el camino de este momento. Además, es un momento serio de la historia que nos ha tocado vivir, de incertidumbre, de desconcierto, desnorte político, religioso también, social. Un momento serio nos ha tocado vivir. Y por ese motivo, las palabras del Señor, la palabra es espíritu y vida. Ese espíritu que nos ilumina, que nos da fuego interiormente, para que en medio de la oscuridad de este mundo, de estas circunstancias, oiga, señor cura, no sea pesimista, si esto es una balsa de rosa. No es cierto. Empezando a veces por este lugar de Garabandal, por estos pinos. Por eso, hermanos, creo que es un momento difícil. Necesitamos la fuerza, la luz del Espíritu Santo. Es vida la palabra de Dios. Qué triste es que hay gente que viene tarde a misa, no escuchan la palabra, lo toman todo a chirigota. En esta comunidad, no los de casa, los de fuera. Por esto, hermanos, tenemos que afrontar seriamente las palabras que escuchamos. Tú tienes palabras de vida eterna. Solamente el Señor tiene palabras de vida eterna para dar fuerza a nuestro caminar, para acertar a caminar. Cuando uno tiene una guía turística, cuando va a un sitio desconocido, no sabe por dónde ir y va a turismo y pide una guía para moverse por la ciudad. Señores, la palabra de Dios es la guía turística del creyente que nos ilumina para caminar por este mundo, para que nadie nos pueda engañar. Esto es. Y para que ningún sacerdote nos pueda decir, ningún prelado, quien sea. Esto es así. Tenemos que contrastar la palabra. Por ese motivo la palabra de Dios es esa guía turística que nos va iluminando, que nos va despejando las dudas de la vida, las sinrazones de este mundo y tal vez una religiosidad bastante light o una religiosidad un tanto superficial. Hoy hemos escuchado la palabra de Dios. Hay dos temas en esta palabra. Un tema es el amar a Dios y el segundo, semejante a Él, amar al prójimo. La primera lectura que hemos proclamado, tomada del libro del Deuteronomio, Moisés habla al pueblo diciendo, exhorta al pueblo. La ley del Señor la tienes en tu corazón. No tienes que buscar redes sociales. La ley del Señor la tienes en tu corazón. No hace falta. Esa ley del Señor te va a provocar en ti una conversión. Y claro está, un cambio de vida. Es difícil hoy día renunciar al pecado. Nos cuesta torcer el brazo ante realidades que nos oprimen y que nos preocupan. Y los que rezamos mucho y nos damos muchos golpes de pecho, nos pasa lo mismo. Y a los sacerdotes también. Nos pasa lo mismo. La gente cree que rezando y cantando, que lo tenemos todo arreglado. No. La ley del Señor está dentro del corazón del hombre, cuya ley tiene que guiarlo siempre y no permitir que nadie, ninguna red social, ningún falso profeta, ningún oportunista, vidente o no vidente, nadie nos pueda entorpecer
el camino de la vida. Por eso esta primera lectura del libro del Deuteronomio, donde Moisés exhorta al pueblo y que le dice que no se complique la vida, que la tiene en el corazón, que no busque remedios absurdos, sino que la tiene en el corazón. Y esa es la realidad nuestra. Muchas veces vamos buscando a ver qué dice este vidente, a ver qué dice el otro, a ver qué dice esta red social, ha dicho esto. Que no, hermanos, no pierdan el tiempo en estas redes sociales que entorpecen los grandes valores del ser humano y que entorpecen los grandes valores de la fe y que entorpecen la figura de la Virgen en este mundo, en estos lugares de supuestas apariciones. Esto es así. Y claro está, a veces la gente es que he leído, es que he escuchado, es que no. María es el Evangelio vivo de Cristo. No olvidéis. Es la palabra viva de Cristo, María. Y cuando uno ama a María, ama a la Virgen. Viene aquí a Medjugorje, donde ustedes quieran ir. A Fátima, donde sea. Es para realmente mirar de frente a la imagen de la Virgen y leer el corazón de esta madre que nos dice: hijo mío, estate atento, que nadie te engañe. No crees prueba, ni te la creen a ti tampoco. Esto es cuando ustedes suben a los pinos, a la Virgen, donde quieran ir. Pero esta es la realidad que tenemos que afrontar y que tenemos que vivir en este momento de la historia. Por eso, hermanos, que esta lectura del libro del Deuteronomio nos ayude a despertar un poco el corazón creyente. Es muy fácil a la luz de esta palabra renunciar al pecado, cambiar nuestra vida totalmente. No tenemos que ver qué dicen estos. No. La palabra de Dios la tenemos en el corazón, impresa. Y la palabra de Dios nos ilumina. Y además, esta palabra de Dios nos va marcando el camino, como hemos dicho antes. Tu palabra es espíritu y vida. Esta es la realidad. Y esto es lo que leemos hoy en este texto del Deuteronomio. Hemos leído la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Colosenses, donde Pablo hace un panegírico impactante de Cristo. Cristo es el centro, es la cabeza de la Iglesia, es la piedra angular. Cristo es la razón del hombre y el hombre es la razón de Cristo. Y yo me hago esta pregunta. Toda esta gente, nosotros, que nos decimos cristianos, ¿qué sentido tenemos de Cristo? ¿Cristo quién es? Al que yo tengo que rezar mucho, hay que rezarle. Porque la oración es el medio de comunicarnos en el amor de Cristo. Pero Cristo hay que llevarlo en el corazón, interiormente. Este Cristo. Y Cristo no es un fruto del pasado, un producto de una historia de miles de años. No. Cristo es la novedad perenne para el hombre de hoy, en medio de esta sociedad. Este Cristo necesitamos que se pasee en los hemiciclos políticos, en medio de estas redes sociales se pasee Cristo y diga 4 palabras claras para que la gente nos demos cuenta que la vida merece vivirla solamente desde la verdad de Cristo. Por Él y para nosotros se ha hecho todas las cosas. Por eso dentro de un momento de la consagración diremos: por Cristo, con Él y en Él. Cristo es un ensamble, diríamos, es toda la realidad del hombre. Es llevar a Cristo dentro de nosotros, pero no solamente con un rosario, que respeto, y un velo, que respeto, sino llevarlo en el corazón, interiormente. Y cuando un creyente, lo ha dicho antes la lectura de la colecta, que llevemos a gala el ser cristianos y que procuremos no hacer nada en contra de ese nombre tan bello de cristianos. Un cristiano no puede permitirse el lujo de engañar,
de mentir, de hacer mal al prójimo. No puede. Y no puede un cristiano de verdad, un devoto de la Virgen, no puede, señores, engañar a nadie. Utilizar el manto de la Virgen en trozos, como la túnica de Cristo cuando Cristo es clavado en la cruz. No. María es la Madre de Cristo, es Madre de la Iglesia, es Madre nuestra, y María nos dice esto que nos dice el bueno Pablo a los Colosenses. Es el centro. Por él se hicieron todas las cosas. Y lo que les dije antes, Cristo es la razón del hombre. Y el hombre es la razón de Cristo. Y para terminar el Evangelio, diréis, acabe pronto, pero es que a mí la palabra de Dios, la figura de María, me emborracha. El Evangelio que hemos proclamado es un Evangelio muy oído, muy analizado, muy predicado, donde aquel doctor de la ley le pregunta al Señor, al Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal? De sobra lo sabía él, pero le pregunta para chincharle, y entonces el Señor le dijo, ¿qué lees en la ley? Y va enumerando, muy bien, amarás a Dios sobre todas las cosas, de todo corazón, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Y para insistirle, ¿y quién es el prójimo? Aquí viene el meollo de la cuestión. Y es cuando Cristo le explica, el prójimo es aquel herido del camino de la vida, que le han herido unos bandidos y que pasó un sacerdote, uno de muchos rezos, un levita que iban al templo de Jerusalén, rodean al buen señor ese malherido de la vida, que está sangrando, tienen igual miedo a contaminarse con la sangre, según las normas judías, y pasan de largo. Y aparece un samaritano. Los samaritanos no se llevaban con los judíos 1000 años antes de Cristo ya. No tienen la ley de Moisés. Eran mal vistos. Y pasa un samaritano. No se rodea, le mira de frente, le cura, le monta en su cabalgadura, le lleva a una pensión, a una posada, paga el sustento y espera volver a verle. Por eso deja pagar unos días. Esto es maravilloso. Y esto es una llamada de atención a nosotros, los cristianos. A veces decía el Papa Francisco, dice, los pobres nos estorban. Y eso es cierto. Y creemos que con 20 duros a un pobre tenemos la conciencia tranquila, ¿no? La conciencia es preguntarnos, ¿quién es mi prójimo? Porque no solamente es el herido del camino. Prójimo es tu vecino, los de casa, los de la comunidad parroquial, los que van a los pinos, los que rezáis a la Virgen. Ese es tu prójimo, que no te puedes permitir el lujo de hablar mal de un papa, de un obispo, de un sacerdote. No puedes, no debes, ni de nadie. Porque muchas veces vamos al prójimo, ese que está tendido al borde del camino, pero no me di cuenta que este es mi prójimo. Y entonces es mi prójimo, y claro está, tengo que mirarle de frente y amarle y perdonarle también. Qué triste, queridos fieles, peregrinos de Caravandán. Aquí tenéis una riqueza espiritual, mariana, pero la estamos machacando, porque a veces no sabemos quién es el prójimo, o no queremos saberlo. Y esto creo que es serio. Pues que hoy, todos juntos, en primer lugar, sepamos que la ley está en el corazón, que nadie nos la puede quitar, ninguna red social puede quitarnos la ley del corazón, ninguna. Un día me decía un señor que me han hecho un YouTube, esas tonterías, sobre mi persona, me habían puesto verde y a calma. Y me decía este señor, soy sincero, que lo dijo. Y le dije yo a él, el que yo le diga a usted cualquier cosa es sincero por las redes sociales. Creo que esto es serio. Tenemos que atrincherarnos bien en los grandes valores de la vida. La divina misericordia es precisamente para esto,
para que nos dé misericordia con el prójimo. Y el prójimo es el que está al lado tuyo. El más cercano es el prójimo. Pues nada más, queridos fieles, bienvenidos, perdonad la tardanza y tal vez esta borrachera de palabras, pero de amor a la Virgen, tremenda, de amor a Cristo, que nació de María, y el deseo de que Garabandal no se convierta en una batalla campal de dimes y diretes, de confrontaciones, que Garabandal como estructura, vamos a llamarlo así, se convierta en una gran familia de creyentes, de silencio interior, que venimos a rezar, a mirarnos de frente. ¿Cuánta gente hay que cuando te encuentran por el camino se cambian de calleja? Esto es cierto, sí. Quiero decir que esto se dé en un, diría yo, en un país religioso, en un lugar mariano, es totalmente absurdo. Por eso, hermanos, vamos a intentar salvar el Garabandal, tal vez de la hipocresía y hacer de Garabandal un espacio silencioso, lleno de fe, de palabra del Señor. Y por medio de una madre que nos dice, llevaros bien, no riñáis, compartir las cosas. Cuando una madre ve a los hijos, cuando vienen los niños y están jugando y se pegan por los juguetes, y la madre les dice, hijos míos, llevaros bien, que sois hermanos, quereros. Esto es lo que nos dice la Virgen en Garabandal, de pie.